Vamos a hablar hoy, hermanos, en la voluntad del Señor, de un tema que a lo largo del tiempo ha sido de mucha controversia dentro de la iglesia del Señor. De hecho, hace poco algún hermano nos jaló las orejas, nos llamó la atención. Él tomó unas fotos a toda la iglesia, muy preocupado porque las mujeres no se están colocando el velo, ¿cierto? Nos sentamos con él, le explicamos, pero eso me llevó también a mí a tener la responsabilidad de enseñar de lo que dice la Escritura. No se trata de haber dejado como un hecho aislado, no. Es bueno que todos nosotros como congregación, a la luz de la Escritura, podamos tener esa convicción de lo que hacemos o no hacemos en la iglesia, porque lo hacemos. Todo debe tener un sustento y un apoyo escritural. Guarden el Señor de tratar de manipular un tema como esto, de acuerdo a mi perspectiva o a mi opinión, porque desafortunadamente eso se hace mucho en la iglesia de Dios hoy en día. Las personas, los predicadores, para su amaño, para su conveniencia, manipulan la palabra del Señor, la acomodan a lo que ellos quieren y a lo que la gente quiere oír. Quiero que hoy vayamos a la Escritura y quitémonos todo concepto respecto a esto y dejemos que la Escritura nos hable. Yo tengo mucho tiempo delante del Señor. La verdad no es un tema fácil, hermano. No es un tema fácil, parece increíble. Solamente está ahí en la Escritura. No hay otro pasaje en toda la Biblia en que uno se pueda apoyar, en que uno pueda buscar como una... No, solamente está ahí, en ese capítulo que acabamos de leer. De hecho, cuando yo llegué a estas iglesias, nunca había leído este pasaje de la Escritura, porque en las iglesias de origen, por decirlo así, carismático, este pasaje, se los digo, yo duré 10 años, nunca lo escuché que lo enseñaran, nunca lo escuché. Cuando yo llegué y vi a las hermanas con el velo, yo pregunté y me llevaron a este pasaje y yo nunca lo había leído en mi vida, se los digo, mucho menos estudiado. Y a raíz de esta situación he estado estudiando, he estado investigando, he estado leyendo muchos hermanos, los unos con una postura, los otros con otra postura. Y yo dije, Señor, es mejor ir versículo por versículo, lo que dice tu palabra. Pero algo es claro, y se lo digo delante del Señor. Nosotros como iglesia nunca hemos prohibido, ni tampoco nos hemos ido al extremo contrario, de imponer, de amenazar a las hermanas porque no usan el velo. Nunca lo hemos hecho, ni lo hemos prohibido, ni tampoco lo hemos tomado como un arma para manipular a las hermanas, como desafortunadamente en muchas partes se hace. Si quiere servir, si quiere cenar, si quiere que tengamos un concepto de espiritualidad, debe usar el velo, tampoco hasta por allá. Esto es algo como toda la Escritura de convicción, que me nazca. Nosotros obedecemos al Señor es por convicciones, no por agradar a nadie, no para que el hombre me vea. Todo lo que yo haga en el Señor debe tener una razón de ser, una razón en la Biblia, y hacerlo por amor a Dios. Necesitamos ser un pueblo de convicción, de saber que lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? De saber que lo que enseñamos, ¿por qué lo enseñamos? Y por supuesto esas condiciones tienen su fundamento en la palabra eterna del Señor. Mis amados hermanos, el asunto de cubrirse la cabeza llegó en los tiempos de Pablo a ser un tema muy serio para la iglesia de entonces, pues en ese entonces habían dos contextos culturales en la iglesia de Cristo. Venían las mujeres que tenían origen judío, que se habían convertido al evangelio, pero también estaban llegando mujeres griegas, de contexto griego, que también habían creído en Jesucristo. Esos dos contextos culturales que empezaron a congregarse. Las judías traían por tradición y costumbre usar el velo en la adoración al Señor. Y llegaron las griegas no tenían esa costumbre, y eso empezó a generar fricción entre ellos.
Las judías se empezaron a sentir mal. Las griegas también se empezaron a sentir mal porque las judías las señalaban a ellas. Entonces, Pablo escucha, llega a la iglesia de Corintio y ve esta situación. Por eso él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estos 16 versículos, para aclarar lo que estaba sucediendo en ese contexto del velo en la mujer, en la iglesia en Corinto. Entonces, tenemos que ir entendiendo ese contexto también histórico, cultural. Algunas personas dicen que esto no tiene un contexto cultural. Sí lo tiene. Hay un contexto teológico, pero también hay un contexto de naturaleza cultural. Es inevitable. Vea, en ese entonces una mujer que se mutilara cortico, la cultura de ese entonces catalogaba a esa mujer como una prostituta o como una adúltera. En los judíos, una mujer que fuera sospechosa de adulterio o que fuera adúltera, le rapaban el cabello y todo el mundo la identificaba como una adúltera. Y en el contexto griego, una mujer con el pelo corto o rapado era sinónimo de prostitución en la cultura de entonces. Si vemos nosotros hoy una mujer con el pelo corto, que yo creo que nuestras abuelas, nuestras mamás lo hacen, podríamos decir de ellas que son prostitutas o adúlteras. ¿Cierto que los tiempos cambian? Mire que si hay algo de cultura en eso. No podemos nosotros, por ese contexto, estar emitiendo juicios a la ligera. Pablo entra aquí a enseñar respecto a esa situación. Y él dice, teniendo en cuenta esos contextos, como les dije, las judías, las mujeres, siempre cubrían su cabeza en la adoración. Y es posible que las griegas no tuvieran tal costumbre. Una mujer que se cubriera, una mujer que no se cubriera en público, era señalada de una mujer libertina. De una mujer libertina. En Hechos 6:1, Hechos capítulo 6, versículo 1, perdón, me coloca, hijo, la diapositiva, la primera, antes de leer Hechos 6:1, quiero que miremos algo del contexto en el que está este pasaje, aspectos relacionados con el culto público en la iglesia. Del capítulo 11 de Primera de Corintios hasta el capítulo 14 de Primera de Corintios, lo que nos vamos a encontrar es temas relacionados con el culto público en la iglesia, lo que estamos haciendo hoy. Pablo entra a corregir muchas situaciones cuando la iglesia está congregada. Miremos lo que dice el verso 17 y 18 de Primera de Corintios 11. Es cuando la iglesia está congregada, cuando la iglesia está reunida, se estaban presentando muchas situaciones. Y Pablo entra a corregir todas esas situaciones en el culto público, cuando la iglesia se congregaba. Primera de los Corintios 11, versos 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Mire lo que dice: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, es decir, de aquí hasta el capítulo 14, Pablo entra a tocar temas relacionados con el servicio público de la iglesia, cuando nos reunimos con la iglesia. Entre esos temas están, primero, lo que acabamos de leer, el velo de las mujeres. Segundo, lo que falta del capítulo 11, que tiene que ver con todo lo de la cena del Señor. Tercero, en el capítulo 12 encontramos lo que tiene que ver con los dones espirituales. En el capítulo 13, Pablo entra a explicar el más grande y maravilloso don de la iglesia cristiana, y es el amor. Y en el capítulo 14 de Primera de Corintios, él termina diciendo acerca de corregir estos dos dones que se habían salido de control y estaban generando mucha confusión y muchos problemas en la iglesia: el don de profecía y el don de hablar en lenguas. Y él termina magistralmente toda esa enseñanza para nosotros, la iglesia, en el verso 40 del capítulo 14, cuando dice: pero hágase todo decentemente y
con orden. ¿Se da cuenta? Él está ordenando las cosas en la iglesia. Porque esta no es la iglesia del padre Chucho. Esta no es la iglesia del hermano Antonio. Esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios nos tenemos que conducir, es como Él dice, no como a nosotros nos parece. Entonces todo debe tener una razón de ser. Ese es el contexto del pasaje en el que se encuentra. Es decir, temas relacionados con el culto público en la iglesia. Ahora sí, en Hechos 6:1, llevándolos un poco a ese contexto de la iglesia primitiva, había muchos problemas. No solo era porque algunas mujeres usaban o no el velo, también había muchos más problemas, dice la Escritura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Dos contextos culturales. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la recién iglesia naciente. Ya habían problemas, ya habían conflictos entre los griegos y los judíos. Hermanos, en la iglesia del Señor no hay cristianos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase. En la iglesia del Señor todos somos iguales. El único que está por encima de todos y cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Mire que desde los inicios de la propia iglesia ya habían problemas, ya habían celos, ya habían discriminaciones, ya habían murmuraciones, hermano. Y esto que estamos leyendo en 1 Corintios 11, ese problema que había con el velo de las mujeres, era simplemente un reflejo de lo que era la iglesia también en otros aspectos. Hermanitos, ¿qué podemos aprender de esto? Iglesia perfecta, no la hay. No hay iglesia perfecta. Desde esos tiempos hasta el día de hoy no ha cambiado. Hoy en día nosotros como iglesia también muchas veces nos caracterizamos por los problemas, por las discusiones, por los desacuerdos, por los conflictos. Iglesia perfecta no la va a haber. Solo va a haber iglesia perfecta cuando venga el Señor Jesucristo por ella. Ese día seremos perfectos. Antes no. Antes tenemos que permitir que sea el amor de Cristo el que nos ayude para solventar todo ese tipo de desacuerdos y diferencias que surjan en nuestra convivencia como personas. Usted y yo somos susceptibles a pecar. Usted y yo somos susceptibles a fallar, a equivocarnos, ¿sí o no? Y esa es la iglesia. La iglesia está compuesta por personas como usted y yo, que en cualquier momento nos podemos equivocar, que en cualquier momento podemos fallar, que en cualquier momento podemos desanimar, desalentar con una palabra, con una actitud a un hermano en la fe. Esa es la iglesia, esa es la realidad de la iglesia de Cristo de todos los tiempos, mi amado hermano. No nos podemos engañar. No nos desanimemos por las malas actitudes de otros hermanos, todo lo contrario. Hermanitos, los animo para que usted y yo hagamos todo lo posible para que nuestra iglesia mejore en muchas situaciones. Hay pequeñas zorras en la iglesia que destruyen la iglesia. Puede que el pastor no sea un ladrón, puede que no hayan personas viviendo libertinamente dentro de la iglesia, pero hay pequeñas zorras en la iglesia que, igual que esos pecados que son tan escandalosos, también destruyen la obra del Señor. La murmuración, que no creyera, iglesias se han acabado por la murmuración, por el chisme, por los celos, por la envidia. Eso es lo estoy tratando de contextualizar con lo que Pablo se encontró allí en Corinto. Había todas estas situaciones y muchas más, de tantos problemas que habían en la iglesia de Corinto, problemas doctrinales, problemas de inmoralidad sexual, problemas de división. Llega un momento en que Pablo lo llama hermanos que carnales, les dice Pablo. Pero dentro de todos esos conflictos que caracterizaban a esa iglesia, Pablo le llama la atención que no deja de decirles como hermanos. No deja de decirles, mire el amor, mire la sabiduría y el nombre de Dios. En medio de esos errores evidentes, en medio de esas situaciones tan tristes,
Pablo no deja de llamarles hermanos, pero tampoco deja de enseñar y corregir con la palabra del Señor. Eso es lo que estamos viendo ahí en ese texto. Vayamos al capítulo 11, hermanos, de Primera de Corintios. Vamos a tratar de abordar en la tarde de hoy ese pasaje, con la ayuda del Señor. Dice Primera los Corintios, oiga, lo más terrible que le pueda pasar a uno es estrenar Biblia. No, qué cosa tan... Dice el versículo 1, hasta se le olvidan a uno dónde están los libros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y empieza en el versículo 2 el apóstol Pablo. Realmente el versículo 1 es como la conclusión del capítulo inmediatamente anterior. Los expertos, los eruditos dicen que realmente el capítulo empieza a partir del versículo 2. Igual, dice en el 2, os alabo, hermanos. Qué palabra de ánimo, a pesar de que él estaba siendo testigo de primera mano de todo este desorden y conflicto en la iglesia. No entra a regañarlos, no entra a criticarlos. Mire, para corregir él, ¿cómo empieza? Os alabo, hermanos. Es una palabra de aliento. Las mujeres no usaban la cubierta, pero Pablo los llama hermanos. Las mujeres oraban y profetizaban en el culto público de la iglesia, y Pablo los llama hermanos. Es decir, que en la iglesia de Corinto había mujeres que se paraban aquí a predicar y a orar. Y fuera de eso lo hacían sin la cubierta. Pablo estaba viendo todo eso. Eso es lo que él está diciendo. Se sentó ahí en un culto normal de la iglesia en Corintio y empezó a ver a las damas subir a enseñar, a orar. Y él ahí calladito. Él no se paró, él no se fue, nada de eso. Él dio todo. Oró. Y cuando hubo que enseñar a la iglesia, empezó como: os alabo, hermano. Los hombres se subían a predicar y a orar con la cabeza cubierta. Y él los llama como: os alabo, hermano. Hermano, qué bonita lección para nosotros, qué buen ejemplo el apóstol Pablo. Por eso dice en el versículo 1, sean imitadores de quién, de mí, dice el apóstol. Mire la manera como él entra a corregir una situación doctrinal en la iglesia. Os alabo, hermanos. No los critica. Tenemos que aprender nosotros de todo esto, hermanos. Cuando nosotros vemos un hermano que ha pecado o que está mal, por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Lo criticamos, lo señalamos, lo juzgamos. O sea, hacemos de todo menos lo que tendríamos que hacer, ¿cierto? De llamarlo aparte y con amor exhortarlo. Eso enseña la Biblia. Pero vemos que un hermano falló, pecó, se equivocó, lo que sea, y lo que hacemos es señalarlo, juzgarlo. Pablo no hacía eso. Mire cómo empieza el Señor: os alabo, hermano. No se paró allá a regañarlo, a hacerlo sentir mal. No se paró allá, no, os alabo, hermano. Hermanito, a pesar de que en la iglesia hoy, aquí, hay muchas hermanas que no usan el velo, yo les pregunto, ¿podríamos considerarlas que no son cristianas? Los hermanos que nos prestan este lugar para congregarnos, las mujeres no usan el velo, ¿podríamos decir de ellos que no son cristianos? Los hermanitos en vello, allá las hermanitas sí usan el velo, ¿podríamos decir entonces que porque ellas lo usan tampoco son nuestros hermanos? Hermano, por supuesto. ¿Por qué yo le digo hermano? ¿Por qué los considero hermanos? No por situaciones externas que yo pueda ver en ellos, no. Sino ¿por qué? Porque ambos, tanto ellos como nosotros, profesamos que la fe en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos el común denominador de que ambos nos hemos arrepentido
y somos nuevas criaturas porque estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Adoramos al mismo Señor, servimos al mismo Señor, a pesar de que tengamos algunas diferencias de forma, pero tenemos al mismo Señor. Hermano, en lo fundamental, unidad. En lo general, libertad. Y en todo, amor. Hay situaciones que en la iglesia son innegociables. Doctrina de la salvación. Salvación solo por fe en Jesucristo. Salvación sin arrepentimiento no hay salvación. Hay situaciones que no se negocian dentro del cuerpo de Cristo. En eso tenemos que estar todos unidos y firmes en un mismo sentir. Hay situaciones de naturaleza general, de forma. En eso tenemos que libertad. La Biblia dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre cuestiones, leamos, para no parafrasearlo. Romanos 14. Dice la Biblia, Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree, ¿sobre qué tipo de opiniones? Mire lo que dice. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come. Porque Dios le ha recibido. Y mire lo que dice el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle ¿qué? Estar firme. Muy fácil caemos en juzgar sin justo juicio. Jesucristo dice, no juzgue de esa manera. Yo no puedo juzgar la vida espiritual de una persona por lo que come o no come, por lo que se pone o no se pone. Hay cosas que son realmente evidentes, pero hay otras situaciones que debemos dar espacio ¿qué? Al amor, a la libertad. Son situaciones que, bueno, pero hay situaciones, hermanos, como les digo, que no son negociables. Para mí esta es una situación, es una doctrina general. ¿Por qué no lo prohibimos? Guárdenos el Señor, ¿no es que está en la Biblia? ¿Quién soy yo para decirle a las hermanas no usen el velo? Que aquí lo está diciendo la Biblia. Pero es de naturaleza general. Eso es algo de convicción. De convicción no es la salvación por fe, eso es de decisión. Eso no se negocia. Si usted no ha creído en Jesucristo como el único camino para ir al cielo, no va a ir nunca al cielo. No le puedo quitar ni poner. Pero una situación como la que estamos viendo es una situación de naturaleza general, igual que lo es la comida, por ejemplo. Y el Señor dice, no juzguemos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque nosotros somos siervos ¿de quién? Somos siervos del Señor, por eso Él habla del criado ajeno. Somos siervos cada uno de nosotros de Dios, del Señor Jesucristo. Mucho cuidado con el juzgar sin justo juicio, según las apariencias. Sigue diciendo en el verso 3, y ya empieza el apóstol Pablo, dice 1 Corintios 11:3. Dice el 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Verso 3, pero, hay un pero, es decir, con el siguiente argumento que el apóstol va a explicar, va a entrar a corregir a la luz de la Escritura esa situación que estaba ocurriendo con las mujeres en Corintio y aún con los hombres, tanto con las mujeres como con los hombres. Qué sabio es corregir con verdad, hermano, y con amor. Nosotros somos muy dados a corregir con la verdad y casi siempre sin amor, ¿cierto? Por lo general nos caracterizamos más por corregir con verdad. Amén, hermano, la Biblia dice, pero nos hace falta el complemento, es el amor. Usted puede corregir con verdad, pero si usted no sabe decir las cosas, si no lo hace con amor, en vez de corregir y construir, lo que va a hacer es herir y destruir. Usted le puede decir a una persona la verdad,
de la palabra del Señor. Si no se la dice con amor, muy probablemente no va a producir el efecto que uno desearía. Y eso lo enseña la Biblia. Cuando corregimos a un hijo, cuando tengo que decirle algo a mi esposa o mi esposa a mí, cuando como pastor tengo que exhortar a un hermano en la iglesia, cuando tenemos una situación con cualquier persona en la calle, que tengamos que corregir, hermano, la verdad por delante, pero acompañado siempre ¿con qué? Con el amor. Qué feo es decirle a una persona la verdad, con rabia, con ira, con gritos. ¿Estás construyendo algo? No, está hiriendo, está destruyendo, no está haciendo nada. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. ¿Cómo nos enseña la escritura? Gálatas 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire lo que dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, hoy es usted, mañana puedo ser yo. Por eso la regla de oro que enseñó el Señor Jesucristo es muy preciosa. ¿Cuál es la regla de oro? Exacto. ¿A quién le gustaría que le restregaran un amor con gritos, con rabia y que lo avergüencen delante de todo el mundo? ¿A quién le gustaría eso? Como a mí no me gustaría que me hicieran eso, pues yo tampoco lo hago con los demás. Por eso dice: considerándote a ti mismo, no hay sea que después te pase a ti. Y dice: ustedes que son espirituales, si ven a un hermano pecar, dice: háganlo, no dejen de hacerlo, no lo critiquen, no lo señalen, no, por el contrario, llámenlo, pero háganlo con un espíritu, ¿cómo? De mansedumbre, con amor y con verdad se corrige el pecado, dice la escritura. La segunda dijo: bueno, ¿cuál es el principio con el que Pablo entra a corregir esta conducta en la iglesia? Dios ha establecido un orden, y es un orden funcional. Aquí hay un principio, hermano, con el que Pablo va a corregir ese desorden en la iglesia: que las mujeres se subían a predicar y a orar sin el velo, que los hombres se subían a predicar y a orar con la cabeza cubierta. Él saca este principio. Dios ha establecido un orden funcional y se llama un orden subordinado. Y en ese orden subordinado, en primer lugar, tenemos a Dios Padre, que es la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es la cabeza de quién? Del varón o del esposo. ¿Y el varón o el esposo es la cabeza de quién? De la mujer y la esposa. El hecho de que la mujer esté de últimas, eso no significa inferioridad, no señor, es un orden de subordinación. El hecho de que una empresa haya gerentes, supervisores y obreros, eso no significa que el obrero sea el de menos. No todos como hombres y personas son iguales, sino que por funcionalidad hay un jefe, hay unos supervisores y hay unos obreros. Pero como personas, todos son igualitos, nadie es mayor que otro, igual en las cosas del Señor. Para que su creación funcione correctamente, Dios estableció ese principio. Es un orden funcional y se llama un orden subordinado, donde el Padre es la cabeza de Cristo y así sucesivamente. En primer lugar, tenemos que dice ahí que Dios Padre es la cabeza de Cristo Jesús. Cristo Jesús: he venido a hacer la voluntad del que me envió, dijo en muchas oportunidades mientras estuvo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nunca, jamás hizo lo que Él quiso hacer. La Biblia siempre dice que Él permanentemente está diciendo: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Un orden funcional. Él sabía por qué estaba, para qué estaba y a quién servía, y de la voluntad de quién tenía que estar. Ahora, pregunta: entonces esto da pie para decir que Jesucristo fue creado, o que el Padre es mayor o superior que Jesucristo. No, tenemos que entender algo aquí. Jesús lo hizo desde su humanidad. Desde su humanidad, el Padre es cabeza de Cristo, no desde su divinidad. En la divinidad,
Las tres personas de la Trinidad son iguales. Son iguales en poder, en divinidad, en esencia, en naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, todos tres son iguales. El Padre no es mayor que el Espíritu Santo, Cristo no es menor que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es mayor que Cristo, no. En divinidad, todas las tres personas de la Trinidad son iguales. El Padre es la cabeza de Cristo como hombre, como siervo. Cristo se hizo hombre, Cristo comió, Cristo durmió, Cristo le dio sed, Cristo se cansaba, Cristo lloró, Cristo murió en la cruz del Calvario. Todo eso era un hombre como usted y como yo. En esa humanidad es que el Padre es cabeza de Cristo, no en la divinidad, no. Debemos tratar de entender eso. Gracias a que Cristo en su humanidad se sometió voluntariamente a ese orden funcional, mis amados hermanos, es que los hombres podemos tener la esperanza de reconciliarnos con Dios. Si Cristo no se hubiera sometido a ese orden, ninguno de nosotros tendríamos esperanza. Gracias a que Cristo se sometió voluntariamente a ese orden dentro del plan de Dios, es que usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo podemos conocer a Dios. Usted y yo podemos tener esperanza de vida eterna. Podemos tener perdón de nuestros pecados. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 4 del Señor Jesucristo. Mire lo que habla de Cristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo, de manera voluntaria, siguiendo ese orden funcional, se dio a sí mismo por nuestros pecados, no por Él. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo en la cruz no estaba muriendo porque Él pecó. No, Jesús murió fue porque cargó nuestros pecados en esa cruz. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Mire lo que dice, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? El Padre es la cabeza de Cristo, del Cristo hombre, en ese orden funcional. Si Él hubiera dicho, no, yo no, ¿cómo así? ¿Y yo por qué tengo que morir por esa mano de pecadores que son los hombres? Ah, no, Padre, qué pena. Yo no me le apunto a eso, coloquialmente hablándolo. ¿Qué tal que hubiera pensado Él de esa manera? Por el contrario, Él se humilló, Él se sometió a lo que el Padre dispuso para Él. Hermanitos, 2 Corintios 5, 19 y 20. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. El Evangelio es un mensaje de rescate, es un mensaje liberador, es un mensaje de salvación. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5, versos 19 y 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que anunciar. Es un mensaje de reconciliación. Gracias a que Cristo se sometió a la voluntad del Padre y en una cruz murió por nuestros pecados. No hay otro camino. Si aquí hay una persona, un hombre o una mujer, que aún no se ha reconciliado con Dios, déjeme decirle que este es el momento para hacerlo. Lo puede hacer, puede reconciliarse con Dios. Es el mayor problema que usted tiene en su vida. Morir enemistado con el Señor es lo peor que le puede suceder a cualquier ser humano. Partir de este mundo sin haberse reconciliado con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Haciendo buenas obras, ayudando a los pobres. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Por medio de quién?
del Señor Jesucristo, porque no hay otro camino, porque no hay otra verdad, porque no hay otra vida que Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos reconciliarnos con el Señor. Pero ese mensaje precioso solamente fue posible porque Cristo voluntariamente se sometió a su cabeza, que era el Padre, como lo leímos en los versículos anteriores. Ser cabeza no es ser Señor. Sujeción tampoco es subordinación. Sujeción y subordinación no es inferioridad. Todo es para una correcta funcionalidad. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, no dice que nosotros somos los jefes y ella es una sirvienta. Ojo, ser cabeza no es ser Señor. Jesucristo sí es cabeza y Señor de nosotros. Jesucristo es la cabeza de los varones, pero no solo la cabeza, Él también es nuestro Señor, Él también es nuestro pueblo. Pero no así en el hombre. La Biblia dice que nosotros somos cabeza de nuestras esposas, ¿cierto? Lo dice la Escritura. No señores, que es muy diferente. Somos cabezas. ¿Qué funcionalidad tiene la cabeza? La cabeza es sinónimo de autoridad. Amén. La cabeza también tiene, entre otras funciones, dirigir, guiar, ¿cierto? Qué bueno exigirle ese versículo a las esposas. Sujétense porque yo soy la cabeza. Les decimos muchas veces hasta con soberbia a nuestras esposas. La Biblia dice que usted se debe sujetar, que usted se debe someter a mí, que soy su cabeza. Sí, es verdad, la Biblia lo dice. Pero es que antes de mi esposa someterse a mí, primero yo debo estar sometido ¿a quién? A Cristo. Un hombre que no esté sometido a Cristo, ¿con qué autoridad le va a exigir a su mujer que se sujete a él? Hombre, y hay hermanos que lo hacen, tan descarados que lo hacen. Cristo es cabeza mía, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él hace por mí, por la amistad que tengo con Él, por la manera que Él me trata y me cuida. Con todo eso y mucho más, yo voluntariamente le recibo a Él como mi cabeza. De igual manera, como Cristo me trata a mí, debo tratar yo a mi esposa. Cuando eso sucede, pues ocurre lo que ocurre cuando uno se somete a Cristo. La mujer voluntariamente se va a someter a la autoridad de su esposo. Pero queremos que ellas se sujeten, sin nosotros sujetarnos a Cristo. Eso es una total contradicción. No son sirvientas, no somos jefes. Ser Señor, ser cabeza no es ser Señor, mis amados hermanos. Y ese es un orden funcional en el hogar, en la iglesia. Es necesario porque es el orden de Dios. Dios lo estableció así, en relaciones como en el hogar, en relaciones aquí en la iglesia. En el hogar, dice la Biblia, ¿quién es la cabeza? El varón, ¿cierto? El varón es la cabeza. El Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo la edifica Él? Cuando nosotros tenemos en cuenta estos principios y los ponemos por obra en el seno de nuestros hogares. Cuando usted es varón, asume su papel de cabeza. Cuando usted es mujer, asume su papel de ayuda idónea. Cuando cada uno identificamos esos roles, esas funciones que el Señor me dio, y los pongo a practicar dentro de mi relación matrimonial, vea, eso es como un trencito para adelante. Eso usted ve la bendición de Dios en su matrimonio, en su vida, en su familia, porque estamos haciendo las cosas como Dios las dice. Hoy hay problemas en las familias aún cristianas, en los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque se han redefinido estos principios y este orden de Dios. Hoy en muchos hogares, hermano, la cabeza no es el hombre, es la mujer.
El que provee no es el hombre, es la mujer. Y parece que se ve bonito. El hombre en la casa cuidando a los niños y la mujer trabajando. Ay, tan lindo. Pero pregunta, ¿cómo lo ve Dios? Esa es la voluntad del Señor. Esos hogares tarde o temprano, esos matrimonios terminan mal, porque se han reinvertido, redefinido los principios de la palabra del Señor. Por eso hay tanto caos en los hogares y en las familias, porque no estamos haciendo las cosas como el Señor dice. Estamos siguiendo la corriente del mundo. Y esta sociedad depravada, escéptica, atea, indiferente a las cosas del Señor. Mire, uno sale a evangelizar y la actitud de mucha gente, cuando uno le comparte el evangelio, como si uno le estuviera ofreciendo maldad o veneno. Mire, yo salgo con una caja de cerveza a repartir. ¿Usted cree que me demoro mucho en repartirla? ¿Cierto? O con una botella de aguardiente o con droga. Lo carga, lo saluda, lo abraza. Pero vaya usted a llevar el mensaje del evangelio. Mira cómo lo miran, mira cómo te menosprecian. Y les estamos llevando ¿qué? Lo mejor, que es Cristo. Tanto fracaso, tanto caos en los matrimonios, es por esto, hermano. Nos hemos olvidado del orden de Dios. Efesios 5:22. Efesios 20. A ver, yo miro por acá. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, hermano. Esta es una característica bien importante en el pueblo de Dios. Esto es carácter. Es importante venir a la iglesia. Es importante hacer muchas cosas. Pero Dios está más interesado en nuestro carácter. Y esto hace mucha parte de nuestro carácter. Hermanos, por naturaleza los hombres no nos gusta someternos a nadie. Usted escucha por lo general el paisa, uno escucha el paisa dice, a mí no me gusta trabajarle a nadie, a mí me gusta ser independiente. ¿Y qué hay detrás de ese argumento? No le gusta someterse a un jefe, a un reglamento, a un horario, no le gusta. Y eso somos los hombres por naturaleza. Nos resistimos a someternos a cualquier autoridad. Pero el cristiano no tiene que ser así. Nosotros los cristianos tenemos muchas autoridades, no. Si somos hijos tenemos la autoridad de los padres. Si somos esposa tenemos la autoridad del esposo. Si somos en la iglesia está la autoridad de los ancianos que Dios ha establecido. Todos tenemos la autoridad de Dios, de la palabra. Las autoridades en la calle, los gobiernos, los alcaldes. Todos ellos son autoridades. El profesor es una autoridad. Todos ellos son autoridades y debemos respetarlos y honrarlos. La Biblia dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Al Señor. Y el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De modo pues que ahí vemos el orden bien claro de la Escritura. Las casadas estén sujetas a sus esposos. Y nosotros los esposos estemos sujetos a Cristo, el cual es nuestra cabeza. Mis amados hermanos, no permitamos que el tema de la autoridad y de la sujeción destruya la unión matrimonial, sino todo lo contrario. Es un principio, es un orden que si lo vivimos, por el contrario, fortalecerá nuestro matrimonio y glorificará a Dios. Filipenses 2:5 dice la Escritura, que tuvo Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Dios nos invita a tener el mismo sentir de Cristo Jesús. En esto de someternos unos a otros, necesitamos otro aspecto bien importante del cristiano, y es la humildad. Jesucristo nos exhorta a ser humildes.
Porque muchas veces una pareja, un matrimonio de años o de pocos años conviviendo bajo el mismo techo, pasan días, meses, semanas sin hablarse. Tuvieron un problema, tuvieron una diferencia y pasan los días y no arreglan las cosas. Cuando la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la cuadra donde yo vivo murió hace algunos años un señor que vivió muchos años con la esposita, una ancianita. Años. Cuando él murió, yo creo que llevaba más de 10 años que no se hablaba. No se hablaba. Y él murió de un infarto y murió sin... Ella estando así me comentó una vez que fui y le preguntó al curita del barrio. Le dijo que si estaba mal hecho que ellos llevaran tantos años sin hablarse, ella con el esposo. Y el curita le dijo, pero ustedes pelean, discuten. Ah, no, padrecito, él es por su lado, yo por mi lado. Ah, bueno, mija, entonces no se preocupe. Eso me lo dijo la señora. Y yo le dije, doña Rita, no, usted debe reconciliarse con su esposo. Usted debe hablar y arreglar las cosas, no es que es su esposo, doña Rita. Ay, mi hijo, pero a mí me dijo eso el sacerdote. Entonces, hermano, ¿por qué? Por el orgullo. Entonces, mire que detrás de todas estas situaciones hay muchas situaciones de carácter. El desorden en la iglesia, vamos ya a meternos más ya con el tema terminando. El desorden, ¿sabe cuál era? Lo que Pablo está corrigiendo aquí, que lo podemos ver en la escritura ahí en el versículo de 1 de Corintios 11. Es que ahí está claro, hermano. ¿Sabe cuál era? Era que las mujeres y los hombres estaban, ¿qué? Profetizando y orando de manera incorrecta. Ahí lo dice muy claro la escritura. El desorden era la oración y el profetizar en público durante los servicios de la iglesia por parte de hombres y mujeres. Mire lo que, colóqueme la próxima, hijo, lo que dice esta versión. Verso 4. Papi, el 4. Devuélvame, hijito. Verso 4. Mire lo que dice en esta versión, el capítulo 11, verso 4. Por eso, si un hombre no se quita el sombrero mientras ora o predica, deshonra a Cristo. ¿Cuál era el problema? Que él estaba predicando y orando con algo sobre su cabeza, bien sea un talit que usan los judíos, o aquí lo llama esta versión un sombrero. El problema no era que estaba orando o predicando, el problema era que lo estaba haciendo de manera incorrecta en el servicio público en la iglesia. ¿Cómo lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo con algo sobre su cabeza. El 5, pasa a la mujer. Y si una mujer, lo mismo, ora o profetiza en público sin cubrirse la cabeza, deshonra al esposo, porque el estar cubierta es señal de sujeción a él. El que sigue. Por eso, si la mujer se niega a cubrirse la cabeza cuando ora arriba o profetiza en público, entonces debe cortarse el pelo. Y si no quiere cortarse el pelo para que no la traten de prostituta o de adúltera, entonces cúbrase la cabeza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Usted no se quiere cortar el pelo, pero Pablo, si me lo corto van a pensar que soy una adúltera. Bueno, mija, entonces cúbrase la cabeza. Ahora, más adelante les explico, terminemos esta diapositiva. Verso 13, vuelve y dice el apóstol, ¿qué opinan realmente de esto? ¿Está bien que la mujer ore en público sin cubrirse la cabeza? Las mujeres profetizaban en público, las mujeres oraban en público. En la iglesia no lo hacemos, en la iglesia de Corintios lo hacían. Ya les explico ese punto, pero miren lo que él está haciendo énfasis, porque lo estaban haciendo sin cubrirse en la cabeza, estaban ejercitando ese ministerio de la oración pública y el profetizar en público sin cubrirse la cabeza. Y el último, me encanta con esta traducción como termina el verso 16, dice, el que quiera discutir, que discuta. Lo único que sé es que nosotros enseñamos siempre que la mujer debe cubrirse la cabeza cuando profetiza u ora en público en la iglesia. Y sé también que las demás iglesias cristianas piensan lo mismo. ¿Me dan cuenta? ¿Cuál era el meollo del asunto? Que las mujeres lo estaban haciendo sin cubrirse la cabeza. Ahora viene una pregunta, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, no lo vamos a hacer hoy.
¿Qué papel juega la mujer en la iglesia? ¿Qué ministerio desarrolla la mujer en la iglesia? Entonces podemos dar lugar a esta exhortación que Pablo hace a Corintio para que las mujeres suban con velo aquí a predicar y a orar. Porque si el problema era que no lo hacían con la cabeza cubierta, pues, no, hermano, pues sencillo, yo tengo el don de enseñanza, yo voy a usar el velo, entonces puedo predicar el otro domingo. ¿Qué piensa? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. En la Biblia había una mujer que enseñaba, en el Nuevo Testamento, que enseñaba la escritura. ¿Quién era? Priscila. Priscila era una maestra de la escritura, pero usted nunca la ve en un culto público enseñando a la iglesia la escritura. Lo hacía en su casa, ¿con quién? Con su esposo. Un ejemplo. El enseñar es un ministerio que implica autoridad. En las cartas pastorales Pablo aclara y coloca en orden toda esa situación. Por eso en nuestras iglesias las mujeres no enseñan, no porque no, es por un principio establecido por el Señor, porque la enseñanza tiene implícito el ejercer autoridad. Cuando un profesor enseña, el profesor hablaba ahora de que también es una autoridad, ¿cierto? La enseñanza por implicación trae ejercicio de autoridad. Por eso Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, el papel de la mujer en la iglesia. ¿Qué ministerios? Y estos ministerios los puede desarrollar hoy por hoy la iglesia. En todo caso, que ahí Pablo lo que está diciendo es eso, mis amados hermanos. Pablo lo que está diciendo es que había mujeres que oraban y profetizaban en público sin cubrirse la cabeza. Y los varones estaban haciendo lo contrario, profetizaban y oraban en público cubriéndose la cabeza. Verso 6, ¿qué dice? Ya lo leímos, el verso 6 de 1 Corintios 11. Dice la escritura: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y de ahí en adelante Pablo va a dar 3 razones teológicas y una cultural por las que las mujeres no pueden hacer un ejercicio ministerial en la iglesia sin cubrirse la cabeza. Y la primera la encontramos en el versículo 7. Dice, él entra a explicar por qué. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El primer argumento teológico para que la mujer en público no enseñe ni ore sin la cabeza descubierta, según el contexto, es que en el ministerio sacerdotal todo lo que es la gloria del varón en la iglesia se debe cubrir. Todo, absolutamente todo. Porque solamente debe resplandecer en la iglesia la gloria de ¿quién? De Cristo. Y la Biblia dice que la gloria del varón es la mujer. Todo lo que sea la gloria del varón se debe cubrir. Y en ese ejercicio ministerial es que él lo dice. La mujer en el ejercicio de un ministerio sacerdotal tiene que cubrirse la cabeza. Versos 8 y 9. La mujer se cubre por aceptación de procedencia. Verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de varón. Segunda razón, por causa de procedencia, porque la mujer procede del varón, es que ella debe cubrirse. Y la tercera, por causa de los ángeles, versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los ángeles están presentes y observan si en la iglesia local del Señor Jesucristo se respeta ese orden subordinado establecido por Dios. Una mujer, para el ejercicio de la profecía y de la oración pública en la iglesia, debe cubrirse la cabeza. Es lo que está diciendo Pablo en ese contexto de 1 Corintios del 1 al 16. Debe colocarse una señal de autoridad sobre su cabeza que diga: el ministerio sacerdotal que hago, lo hago bajo el orden establecido por Dios. Mis amados hermanos, en la actualidad una mujer tiene la opción
de usar el velo o no como una señal de sumisión a la autoridad o cabeza que es su esposo y del varón en la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, terminemos con estos conceptos. Leamos. Primero, hermanitos, si una mujer usa o no el velo, ninguna de estas dos circunstancias harán que ella gane o pierda la salvación. Si usted usa el velo y no es creyente, eso no la va a hacer salva. Pero si usted es creyente y no usa el velo, pues eso no va a hacer que usted pierda la salvación. ¿Se da cuenta? Mire que no es un asunto trascendental, por decirlo así, fundamental. Eso es algo muy lógico, muy bíblico. Si una mujer usa o no el velo, ninguna de estas dos circunstancias hará que ella gane o pierda la salvación. La segunda, no podemos por asuntos como el velo convertirnos en jueces de nuestras hermanas. El uso del velo no hace a la mujer espiritual o más madura que otras. Eso ha caído mucho en nuestras iglesias, porque una hermana no usa el velo. A mi hija en Bello le llegaron a decir que era una mundana, a mi hija, y eso le dolió mucho a mi hija y la tiró al piso. Ay, nos tocó mucho para restaurarla, pero a ella le decían que era una mundana porque no utilizaba el velo. Mi hija no es perfecta, la mamá y yo la conocemos, pero sabemos que es una jovencita temerosa del Señor. Y yo no puedo juzgar su condición espiritual porque no se coloca un velo sobre su cabeza. Eso no está bien, sin conocer el corazón de las personas. El cubrirse la cabeza con un velo en la reunión de la iglesia no tiene ningún valor ante Dios si la hermana o la mujer no está viviendo la realidad espiritual de este acto externo, que es la sujeción, la subordinación. Si hay una hermanita en la iglesia X que usa el velo, hermanita, ¿y dónde está su esposo? Ah, no, hermanito, es que mi esposo se congrega en otra iglesia. Hermanita, ¿y entonces usted por qué usa el velo? El velo es una señal de que usted reconoce la autoridad de su esposo. Cuando yo llegué a estas iglesias, mi esposa se quedó donde estaba. Y al cabo de unos meses ella le preguntó al pastor: pastor, esta situación me tiene confundida. Mi esposo está en otra iglesia y yo estoy aquí, ¿eso está bien? Y el pastor le dijo: hermana, la queremos mucho, pero usted debe estar donde está su cabeza. ¿Es bíblico esa respuesta o no? Claro que es bíblica. Entonces, si usted se coloca el velo y viene a adorar al Señor, ¿y dónde está su esposito? No, está en otra iglesia. Entonces, ¿qué está haciendo con el velo puesto en la cabeza? Es que el velo es eso, el velo, la esposa le está diciendo al esposo: esposo mío, estamos en la casa del Señor y reconozco y acepto tu autoridad sobre mi vida. El velo es una señal, es una muestra. Si usted lo hace correctamente, gloria al Señor. Qué bonito que podamos entender todo esto. Qué bonito que una hermana que lo haga por todas estas convicciones y que lo esté viviendo. Amén. ¿Cómo decirle que no lo haga? Guárdenos el Señor de prohibir eso en la iglesia. Si una hermana, teniendo en cuenta todo esto, siendo consciente de lo que hace, porque respeta, reconoce a su esposo, ama a su esposo, llega aquí y se coloca su velito por respeto a su esposo, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no lo haga si eso lo enseña la Biblia? Si ella lo está haciendo de manera correcta y como lo enseña la Escritura. Amén, hermana, qué bonito. Lo que no queremos nosotros es empezar a medir la espiritualidad de las mujeres por lo que se ponen o no se ponen. En esa trampa no vamos a caer, que es muy diferente. Decir que una es más espiritual que la otra porque se puso esto o se puso aquello, eso se llama fariseísmo, eso se llama legalismo, hermano. Y no vamos a caer en la iglesia en eso, porque el que mira el corazón es Dios. Entonces, les coloco el ejemplo. La esposa que usa el velo en la iglesia, pero no respeta la autoridad de su esposo, que en su hogar lo desautoriza de manera abierta y desafiante delante de los hijos, que en la calle lo avergüenza delante de las personas, que le es infiel con otro hombre, que su manera de vestir no es con pudor y decoro y modestia,
que en la iglesia es una mujer que la conocen por ser murmuradora y chismosa, que vive provocando conflictos entre los hermanos. Pregunta, ¿por qué usa el velo? Si está viviendo de esa manera, ¿por qué usa el velo? No se engañen. Conocimos un caso de una hermana, usaba el velo y era infiel con el esposo. ¿Es correcto eso? ¿Tiene sentido eso? Era infiel con el esposo. Gloria a Dios, confesó, la premiamos, se arrepintió y se apartó. Pero en su tiempo de infidelidad, ella se colocaba el velo en la iglesia. Entonces, por eso podía decir yo, uy, qué hermanita tan espiritual porque usa el velo. Y en su vida privada, andando en infidelidad con su esposo. No podemos caer en esa trampa, hermano. Eso es lo que les quiero enseñar. No podemos caer en esa trampa de por cosas externas juzgar la vida espiritual de las personas. Ojo con esto. Si un hermano, si una hermana, para terminar, tiene en su corazón, teniendo claro todo esto, hacerlo, gloria al Señor. Nadie se lo va a prohibir. Gloria a Dios, hágalo, hermanita. Si una hermana tiene en su corazón no entender, bueno, hay que dar lugar al amor, no es ir a juzgarla, ayudarla, darle ejemplo, no juzgarnos por cosas como estas, hermano. Una última palabra, a fin de cuentas el sombrero o el velo no es lo importante, sino el principio que representa la subordinación. Una hermanita que use el velo en la iglesia, pero uno como pastor la tenga que exhortar y le pegue un grito, a mí no me dice nada, a mí me deja quieta. ¿Cuál es el principio? La subordinación. Ese es el orden de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Teniendo en cuenta todo esto, que el Señor nos ayude a hacer las cosas con convicción y con amor, y teniendo claro entendimiento. Que el uso de la cubierta de una mujer, pues qué bonito que en su interior ella pueda decir, sí, esto que hay aquí es una realidad de lo que ocurre en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Pero que no se engañen, que porque se colocan un velo, pero su corazón está lejos del Señor, están bien, no lo hagan. Señor, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces hemos sido ligeros para juzgar, señalar y condenar a las personas, a nuestros hermanos, para juzgarlo por lo que comen, por lo que se ponen, para juzgarlo, Señor, por lo que nuestros ojos pueden ver. Señor, el Señor Jesucristo nos anima, nos advierte de juzgar con justo juicio. Yo te pido, Señor, por esta tu palabra que hoy hemos compartido, porque es tu palabra, Señor. Guárdenos, Señor, de nosotros pararnos aquí a prohibir que una hermana, teniendo en cuenta todo esto, quiera usar la cubierta en su cabeza. Guárdenos, Señor, de eso, porque su palabra lo puede hacer, Señor. Nosotros lo hemos entendido, pero no queremos, Señor, tampoco forzar, obligar y someter a las hermanas a que hagan algo que en su corazón ellas no quieran hacer, Señor. Nosotros no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que permite esos motivos en nuestro corazón para hacer las cosas. Te pedimos, Señor, para que podamos entender el principio de todo esto. Estar sometidos primero a Cristo y segundo sometidos los unos a los otros en el temor y en el amor del Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Hermanitos, Dios me los bendiga.